Existen muchos tipos de terapias psicológicas o de corrientes de psicoterapia. Es importante que ustedes sepan que las psicoterapias, al igual que los medicamentos, deben ser estudiadas, demostradas y respaldadas por estudios bien diseñados con un gran número de pacientes a largo plazo y comparándose con otro tipo de terapias. De los tipos de terapia psicológica, hay terapias psicológicas que se centran mucho en el pasado, ¿sí? En ir con un terapeuta a hablar de mi pasado, de mi vida, de mi infancia. Un ejemplo de esos son las terapias de orientación psicodinámica o psicoanálisis. No es que no sirvan, pero son los tipos de terapia psicológica con menos estudios en el tratamiento y prevención de los trastornos de ansiedad. Las terapias psicológicas con más estudios en un trastorno de ansiedad son terapias que se centran más en el presente, en el aquí y en el ahora. Son terapias que se centran más como en explorar y en evaluar qué factores están empeorando los síntomas, cómo es su relación con la ansiedad, cómo interpreta usted los síntomas de la ansiedad, cómo reacciona usted cuando aparecen emociones intensas, porque estos factores se ha visto que son los que realmente empeoran, mantienen y cronifican un trastorno de ansiedad. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Un ejemplo: las ideas obsesivas, o los síntomas físicos del trastorno de pánico, o la misma ansiedad. Eso puede aparecer en cualquier momento. No depende de uno, es involuntario, no está bajo mi control. Sí, no lo niego, es molesto, es incómodo, pero en ningún momento es peligroso. Pero lo que más genera sufrimiento no es esto, sino es como yo reacciono frente a eso, como yo interpreto los síntomas, el significado que yo les doy, la reacción que tengo frente al síntoma. Pues, por ejemplo, si le tengo miedo al síntoma, si me imagino que es grave, si me mato la cabeza buscándole explicaciones o causas, aquí es donde está el sufrimiento. Entonces, las terapias psicológicas que sirven para los trastornos de ansiedad, lo que hacen es explorar estos factores y modificarlos. Los dos tipos de terapia psicológica con más estudios son la terapia cognitivo-conductual, así se llama, y algunas terapias que se llaman basadas en mindfulness o atención plena. Ahí está el programa de reducción de estrés basado en mindfulness y la terapia cognitiva basada en mindfulness. No podemos afirmar que una sea mejor que la otra, ¿no? De hecho se complementan. Incluso, pues uno como terapeuta, dependiendo del síntoma que está presentando el paciente, pues a veces uno utiliza herramientas de la terapia cognitivo-conductual o a veces uno utiliza herramientas de las terapias basadas en mindfulness o atención plena. Cosas importantes de estas terapias. Uno, son terapias que requieren una participación alta y activa por parte del paciente o cliente. O sea, estas terapias no se limitan a ir a una cita, a lo que se hace en la cita, sino se dejan ejercicios, tareas, y realmente ponerlas en práctica todos los días es lo que hace que funcionen estas terapias. Dos, pues requiere un trabajo en equipo, una buena comunicación con el profesional. Si usted no está a gusto con algo de la terapia, si no entiende alguna intervención, si no sabe para qué es, si le parece muy tonta, no le dé pena preguntarle a su terapeuta. O sea, eso es importante, eso hace parte de la terapia, establecer una buena relación de equipo.
En promedio estas terapias, en promedio con 10 sesiones, usualmente una semanal o quincenal máximo, uno logra cumplir la mayoría de los objetivos y, como les decía, lo ideal es pues, que uno mantenga ese tipo de prácticas así uno se esté sintiendo bien. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, cognitivo se refiere al estilo de pensamiento. Entonces se explora qué pensamientos, interpretaciones, creencias están influyendo en mis síntomas. Un ejemplo, aparece la taquicardia, mi interpretación es, me va a dar un infarto. Ese es un ejemplo de cómo el pensamiento me está empeorando más la ansiedad y me está produciendo más síntomas. Entonces, en estas terapias se exploran esos pensamientos, interpretaciones o creencias con el objetivo de modificarlas. No para pensar cosas bonitas, pues porque hay cosas que son molestas, pero por lo menos para pensar cosas objetivas basadas en la realidad y no en suposiciones. En la fobia social, la cantidad de pensamientos y suposiciones que uno tiene, que se van a burlar, voy a ser el oso, terrible. Pues lo que hace la terapia es explorar esos pensamientos. La parte conductual es explorar las conductas que me alimentan y me empeoran la enfermedad, pues con el objetivo de modificarlas. Ejemplo típico, las conductas evitativas. ¿Sí? Las fobias, entre más evito yo, pues más alimenta la enfermedad. Las ideas obsesivas, entre más las evite, las rechace, pues va a ser peor. Las compulsiones, entre más las haga, esto va alimentando la enfermedad. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que hace es identificar todos estos factores, trabajar en equipo con el paciente, entrenarlo para modificarlos. Las terapias basadas en mindfulness también le ayudan a uno a identificar los pensamientos, las emociones, las reacciones, pero realmente no para cambiar los pensamientos, no para cambiar el contenido del pensamiento o para corregir el pensamiento, no es simplemente para ser consciente que es un pensamiento, no quedar atrapado en ese pensamiento y amablemente dejarlo ir. Como complemento a este curso van a ver también un video que explica algunos conceptos de mindfulness, algunos conceptos básicos que les sugerimos y les pedimos que vean, pues para que entiendan mejor el tema y profundicen más en este tema. Muchas gracias.